Hola, zaragocistas. Primera derrota de la temporada en Burgos. Por tercer año consecutivo pues, nos han metido gol en el descuento en un partido igualado, y que me pienso pues, que el empate era bueno, pero una desatención defensiva en el tercer minuto pues, nos ha costado un gol. Y son partidos que son, al menos que se ven en segunda división, un equipo aprovecha pues una error. Y bueno, tampoco yo me pienso que por una jugada solinka caldrá hacer un análisis diferente. O partido estuvo, como digo, igualado, y al todo caso pues a esa de que iba de pues sí que se notó, pero Toni Moya pues hacía un partido mejor de lo que yo más esperaba, y ya suya salida pues bueno, por la tarjeta amarilla pues me pienso que esta vez pues Víctor Fernández pues no encertó guay en los cambios, pero bueno, que a la fin no se puede siempre encertar y que las cosas te salgan bien, o partido estuvo bien con alternativas, y de feito me pienso que es muchas ocasiones estoy dando Real Zaragoza o tiro a un larguero de Toni Moya a ocasión de Bagdad, poco antes de encasado gol, y tampoco no soy de acuerdo con cosas que leí de que el Real Zaragoza perdió porque no tenía ambición. En los tales 10 minutos me pienso que el Real Zaragoza atacó más que no o Burgos. Que a la fin te fan un gol, pues bueno, y el fútbol no lle, como digo, para una jugada sobre el campo pues ya hacer un análisis diferente que si el partido estase empatado. También me pienso que al Baixas pues bueno, cal también decir que Dybala a Keche, que le vaya desde la primera jornada, que no puede jugar. Bagdad, que siempre juega bien, pues también cal tener eso en cuenta, y que bueno, me enfaiga que las baixas pues a la fin pues puedan afectar a lo que llegue el rendimiento del equipo, y de hecho pues no sé si tienen relación, pero los campos de la ciudad esportiva pues se han cambiado, y no sabe ya si se amillora, pero esto ya es un problema desde falla unos años, muchas lesiones musculares, porque si es por golpe o una jugada fortuita, pues bueno, lleva la suerte, pero si tienes un camatón de lesiones musculares, pues me pienso que dentro de grupos pues se ha de buscar una solución. Y ahora pues pensar en el partido contra Levante, seguir una buena línea, y que a otra manera pues siga siendo pues un fortín como en el primer partido, jugar con personalidad, viene un rival bueno o Levante, e íbamos a ver, pero aquí se pierde un partido, y ya había que hacer un análisis. Bueno, se han jugado 4 de 5 de fuera de casa, se han sacado 10 puntos de 15 con una plantilla muy esbellada, pues cal tener una mica paciencia con lo que ya sabemos que llegue a la categoría. Y también me enfolga mucho por Sen, que aturó 2 penaltis, a la fin pues bueno, pues no sirvió de cosa, pero en el primer partido en casa nuestra la afición demostró que tenía IQ, pues aplaudiendo a José cuando fue presentado, cuando intervenía, en cada que no sé, una parada guay de difícil, pero dar confianza a un jugador que tenía pues un problema de mentalidad, de
confianza de impuesto un error errado, pero que a la fin pues se ha demostrado que es un jugador muy aprofitable y que se ha recuperado mentalmente y llegó demostrando que es un buen portero. De efecto, pues bueno, o debate en la portería, pues un problema menos que si, porque ya parece va que también vi Evachen pues esperando a ver si fallaba. Pero bueno, quedó partido en Burgos, pues bueno, te fastidia perder, que no saber minuto, pero y en millón perder, que siempre vas a perder del partido durante la temporada tan longa, perder de esta manera, pues siendo un partido aceptable, bueno, que no perder, pues como hemos visto a la temporada pasada, que se perdía y no te transmitía nada el equipo. Decía, es que yo no he visto cosa, ni he visto espíritu, ni he visto res. Así es que bueno, si continuamos en esta línea y al Tobaso continuamos en la zona alta de la clasificación, no como otros años que te metes en la zona media baja, ¿no? que todavía en queda mucho, pues bueno, ya una competición muy longa, me pienso que la línea es buena, que se van a perder partidos, pero que el equipo este año pues me transmite una otra cosa. Venga, bueno.